Hoy tenemos a un miembro especial, él es miembro de la asociación, el primer miembro de Hablando de Ciencia que va a participar en el ciclo. Su nombre es José Luis Moreno, como en la marioneta. Y nadie ha hecho la broma, nadie. De hecho, él es abogado y a lo mejor pues, también le harán la broma, no sé cuándo van allí a pedirle consulta. Él no es científico, siempre hemos traído gente que está más o menos más relacionada con la ciencia. Él es abogado, licenciado en Derecho, pero él tiene una curiosidad infinita y realmente pues no hay tema que no le pueda que no le deja de interesar. Él sobre todo dedica la charla de divulgación a asuntos de evolución. Y entonces, pues yo le comenté, pues mira, por lo mejor podemos tratar el tema de la evolución de lo que tú quieras. Tú vente con el tema que tú quieras. Y me dijo, pues no, porque hace unos días se me ocurrió una idea para una charla y creo que este sea el momento perfecto para aprovecharla. En estos encuentros que tenemos en Twitter contra gente que vienen a contarnos milongas siempre y que nos cuentan mitos y un montón de, no sé, pues de visiones distintas que siempre están fuera de los documentos oficiales, que nos quieren engañar, nos quieren ocultar. Entonces, pues era bastante interesante ver esas conversaciones en las que las personas pues venían con un montón de cosas que realmente pues a lo mejor no tienen mucho fundamento. Eso es lo que me contó a mí José Luis hace 3 meses cuando se lo propuse. A lo mejor viene con otra cosa distinta. Yo seguramente estoy seguro de que nos va a sorprender porque siempre sus charlas son sorprendentes y siempre enganchan un montonazo. Y no sé, realmente no sé, aparte de ser ponente de ese miembro de Hablando de Ciencia, también escribe, tiene un videoblog, tiene una página web y tiene además también en redes sociales, lo podéis buscar por Afán por Saber, y es muy activo, a pesar de que yo no sé de dónde saca tiempo, porque también es que bibliofrénico, ¿cómo? Bibliofrénico. Para mí es claro, es que le dices, mira, que va a dar una charla rodeada de libros. Y dijo, no, pues por favor. Y no sé cuántos libros se lee al día, pero es impresionante. Yo no sé de dónde saca tiempo. Y nada, bueno, a ver qué nos cuenta. Un aplauso para José Luis. ¿Se está ya acabando? Bueno, pues lo primero, agradecer a todos vosotros que estéis aquí esta tarde, agradecer a la librería que organice estas jornadas, estas charlas, y como decía José, para mí hay pocos lugares más acogedores, más cómodos para dar una charla o para hablar sobre el conocimiento, la divulgación científica, la ciencia en general, pues eso, que una librería rodeado de libros. Vale. Dos cosas voy a pedir. Lo primero, permitidme que os tutee, ¿de acuerdo? Porque mi intención es que esto no sea una charla en la que yo vengo aquí, os suelto mi historia y me voy y ya está, sino que me gustaría que cualquier duda que tengáis, cualquier curiosidad, cualquier cosa de lo que esté hablando, esté relacionado o no, me interrumpáis, ya que tenemos un relativo margen de tiempo para hablar y, en fin, yo intentaré resolveros la duda o por lo menos encaminaros, bajo mi punto de vista, donde podéis obtener la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, lo que me gustaría, dada la cercanía y, en fin, el lugar tan acogedor que tenemos, es que si queréis que haya una comunicación entre nosotros, en fin, que si queréis interrumpirme, lo hagáis sin ningún tipo de problema. Efectivamente, como dice José, se me ocurrió plantear el tema sobre la Atlántida porque es una cuestión que yo he tratado desde que era pequeño, concretamente a raíz de este libro. Es un libro de Andrew Thomas que se llama, como veis, Los secretos de la Atlántida. Este libro era de mi padre, yo lo leí, pues no sé, tendría 12 o 13 años. En fin, lo he leído muchas veces y está tan usado que he tenido que volver a encuadernarlo, porque lo que nos viene a contar en este libro es una historia que a mí me enganchó desde el principio, ¿de acuerdo? Se trata de que existió en el pasado una civilización muy avanzada que llegó a conquistar casi todo el planeta cuando no existían las civilizaciones clásicas que hoy conocemos, que sufrió un cataclismo, hubo un cataclismo que desapareció, que algunos de los sabios de esa sociedad que no estaban conformes con el ambiente belicoso que se había creado en ese imperio, pues decidieron exiliarse, esconderse en lugares seguros del planeta
y cuando terminó ese diluvio, esa catástrofe universal, pues volvieron otra vez a la Tierra, cuando las plantas crecieron y el ser humano volvió a prosperar, digámoslo así, y volvieron convertidos como semidioses o como dioses para esta civilización. Es decir, eran personas de una mentalidad muy avanzada, con unos conocimientos técnicos superiores al común de los mortales, y por ello, para esas sociedades, para esas civilizaciones que nosotros conocemos como las civilizaciones clásicas, pues eran unos dioses. Ellos inventaron la escritura, inventaron la arquitectura monumental, trajeron la religión, etcétera, etcétera. Es decir, lo que viene a decir este libro, lo que viene a plantear, la hipótesis que viene a plantear, es que todas las civilizaciones descienden de esos emigrados de la Atlántida, ¿de acuerdo? A raíz, o sea, el libro lo que trata es de plantear todas las hipótesis para apoyar esa versión. Una serie de datos tras otro. Yo cuando lo leí, ya digo, cuando era muy joven, pues evidentemente me lo tragué entero. Todo lo que aquí decía para mí era una verdad, porque eran una serie de datos muy bien documentados, etcétera, etcétera. Entonces, eso unido al hecho de que está muy bien escrito, pues evidentemente me llevó a pensar que era correcto, que era cierto. ¿Qué sucede? Que en mí la lectura de este libro me llevó a plantearme si realmente era cierto todo lo que aquí se decía, y eso me llevó a estudiar, a leer sobre la arqueología, a leer sobre la historia, a leer sobre la biología, para saber, para comprobar, hacer una comprobación, a ver si de lo que aquí se decía era correcto. Entonces, para comprender un poco lo que vamos a hablar, hay un término que seguramente muchos de vosotros conoceréis, que es pseudoarqueología. La pseudoarqueología viene a definirse como aquellas interpretaciones del pasado que se hacen por personas ajenas al mundo académico y a la vez que se hacen obviando, dejando de lado el método científico. Por lo tanto, sería el ejemplo clásico, pues el propio Andrew Thomas, o seguramente muchos de vosotros conoceréis a Eric von Däniken, Immanuel Velikovsky. Es decir, hay una serie de autores que para los jóvenes quizás no sean tan conocidos, pero en finales del siglo XX eran muy leídos, de hecho eran todos bestsellers lo que escribían estas personas. Y a mí, de esta definición, que es la que podréis encontrar en la Wikipedia, en cualquier página común, lo único que no me gusta es la coletilla de hechas por personas ajenas a la comunidad académica. ¿Por qué? Porque esto ya predispone a que cualquier académico, cualquier científico no puede ser o no puede plantear hipótesis pseudoarqueológicas. Y bajo mi punto de vista es erróneo. Cualquier persona, sea científica o no, puede tener ideas que no se corresponden con el pensamiento o el criterio científico en un momento dado. Para mí el pseudoarqueólogo no es aquel que plantea una hipótesis descabellada, es aquel que se aparta del método científico. Y ahora explicaremos después que en arqueología y en historia hay también método científico, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo esto claro, vamos a hablar de la Atlántida. Así que lo primero que me gustaría saber es, de todos los que estáis aquí, ¿quién ha oído hablar de la Atlántida o conoce algo sobre la Atlántida? Supongo que la inmensa mayoría. ¿Algún detalle? Es decir, ¿qué idea se viene, por ejemplo? Que fue hundida y que efectivamente desapareció en un diluvio. Sí, es clásico. ¿Algo más que queráis opinar? Arqueológicamente han estado intentando buscar el sitio donde se creía que podía estar la Atlántida. Exactamente. Y hay varias teorías en el sur de España, o cerca de las Canarias. Sí. Exactamente. Otro de los puntos habituales es ese, es partiendo de la base de que existió este continente, ¿dónde puede estar? ¿Dónde podemos hoy buscar pruebas acerca de la existencia de la Atlántida? Obviamente es lo general. Lo que voy a hacer en la charla es dividirla en tres partes. Primero vamos a hablar del origen de la leyenda. Todo esto comenzó con los famosos diálogos de Platón. Después de Platón hubo un autor que fue clave para la expansión de esta historia, que fue Ignatius Donnelly. Y por último plantearé algunas conclusiones acerca de lo que hemos comentado y de lo que vamos a ver. Respecto a Platón, al origen de la leyenda, creo que todo el mundo conoce que hay dos diálogos, el Timeo y el Critias, que son dos diálogos socráticos escritos por Platón, y donde se plantea por primera vez, donde se explica por primera vez qué es la Atlántida, qué pasó con la Atlántida, y se dan unos indicios, unas pistas acerca de lo que después ha venido a ser la construcción del mito.
respecto a esto, lo primero que quería comentar es que Platón, evidentemente, tuvo una vida muy prolífica, no solo porque vivió muchos años, sino porque conservamos muchas de las obras que escribió a lo largo de su vida. Cuando escribió estos dos diálogos tenía alrededor de 70 años, ya había escrito La República, que quizás sea el diálogo más conocido, donde plantea sus ideas acerca de un estado ideal, y él planteó la continuación de este diálogo con una trilogía. Él quería escribir una trilogía. Dos de esos diálogos son los que conocemos, el Timeo y el Critias, el tercero se titularía Hermócrates. Lo que venía a plantear con esta trilogía era una división en tres entre el Timeo, donde se iba a explicar cuál era el origen del hombre, es una como cosmogonía, es decir, una explicación del mundo. Él quería explicar de dónde venía el hombre, cuál era el desarrollo de la sociedad. En el Critias, básicamente se trataba de explicar esta lucha entre la Atlántida y Atenas, en la Grecia clásica, y el Hermócrates quería ser una continuación de esto para terminar de englobar toda la obra. ¿Qué sucedió? Que cuando estaba, el Timeo lo completó, el Critias hizo un bosquejo, una serie de apuntes, y lo dejó inacabado. Este diálogo termina bruscamente sin que sepamos, evidentemente, la continuación. El Hermócrates nunca llegó a escribirlo. Estaba con el Critias, ya estaba en los últimos años de su vida y decidió dedicar todo su esfuerzo a escribir las leyes, que fue el último diálogo que conocemos, ¿de acuerdo? Entonces, tomando como base el Timeo, por ejemplo, voy a ser muy breve, pero me gustaría leeros algunos aspectos porque es importante saber lo que Platón dijo, porque otra pregunta es, ¿alguien le ha leído los diálogos de Platón, el Timeo y el Critias? Esto ya es más complicado, es más difícil. Leyendo, evidentemente, se trata de un diálogo, como es habitual en Platón, intervienen cuatro personajes, Sócrates, Timeo, Critias y Hermócrates. Sócrates apenas tiene participación en los diálogos, sobre todo el peso lo llevan Critias y Timeo, y en definitiva lo que vienen a plantear es esto. La historia comienza con que le cuentan a Critias que Solón, un viaje que hizo a Egipto, Solón, que era un habitante de Egipto, le contó la historia de la Atlántida. Es decir, no es que Platón cuente de antemano o de propia mano lo que pasó en la Atlántida, sino que es un reflejo de lo que alguien le contó en aquella época, ¿de acuerdo? Lo que viene a dejar claro es que hay muchos intermediarios en esta historia, ¿de acuerdo? Dice muy brevemente, en dicha isla, la Atlántida, había surgido una confederación de reyes grande y maravillosa que gobernaba sobre ella y muchas otras islas, así como partes de tierra firme. Toda esta potencia unida intentó una vez esclavizar en un ataque a toda vuestra región, se refiere a Grecia, ¿de acuerdo? La nuestra y el interior de la desembocadura. Entonces, Solón, continúa explicando, el poderío de vuestra ciudad, se refiere a Atenas, se hizo famoso entre todos los hombres por su excelencia y fuerza, pues superó a todos en valentía y en artes guerreras, condujo en un momento de la lucha a los griegos, luego se vio obligada a combatir sola cuando los otros se separaron, corrió los peligros más extremos, dominó a los que nos atacaban y etcétera, etcétera, alcanzó una gran victoria que impidió que todos los que todavía no habían sido esclavizados lo fueran, y al resto, cuanto habitábamos más acá de los confines heráclidas, nos liberó generosamente. Posteriormente, tras un violento terremoto y un diluvio extraordinario, en un día y en una noche terribles, ahí es lo que hablábamos antes, la clase guerrera vuestra se hundió toda a la vez bajo la tierra y la isla de la Atlántida desapareció de la misma manera, hundiéndose en el mar. Es decir, aquí en el Timeo lo que nos explica es que hubo una guerra entre Atlántida, un imperio que quería gobernar a todos los que lo rodeaban, se le enfrentaron los atenienses y los griegos, los atenienses fueron los únicos que quedaron en pie, y cuando consiguieron derrotar a la Atlántida, aún así hubo un terremoto, un diluvio, y todos desaparecieron, ¿de acuerdo? Aquí esto es todo lo que se dice en el Timeo, ¿de acuerdo? Sí. Entonces la Atlántida existía conjuntamente con otras poblaciones, es decir, con otros territorios, otros países. Efectivamente. Lo que se viene a explicar es que la Atlántida, ahora entraré en más detalles, la Atlántida, según nos cuenta Platón, era una isla gobernada en principio por hijos de Poseidón, por dioses. Posteriormente, las sucesivas generaciones
esa sangre, digámoslo así, pura de los dioses se fue degenerando, porque ya se fueron teniendo descendencia, casándose entre sí, etcétera, etcétera. Esa isla, que estaba dividida en 10 partes, cada una con un rey, ¿de acuerdo?, gobernaba sobre los territorios adyacentes. Efectivamente, no eran los Atlántidas los únicos que existían, había más territorios, ¿de acuerdo? Y su objetivo era conquistar a todo ese pueblo. El detalle crucial aquí es que, si bien Grecia existía, no es la Grecia clásica de la época de Platón, es la anterior, ¿de acuerdo? Y lo que nos viene a decir es que desapareció, tanto la Atlántida como el resto es el diluvio que conocemos de Noé y de otras civilizaciones. Toda la tierra quedó anegada y destruida, y lo que se viene a decir es que la raza humana desapareció, después volvió a prosperar, ¿de acuerdo? O sea que todo esto es... A raíz del diluvio. Efectivamente. En el Critias cuenta la historia un poco con más detalle acerca de la Atlántida, cómo se gobernaba, qué ejércitos tenía, un ejército poderosísimo, una marina de guerra muy importante, es decir, era la potencia más sobresaliente en aquella época. Por lo tanto, todos los demás pueblos cayeron uno tras otro cuando los reyes perdieron esta capacidad divina, porque lo que nos viene a decir aquí es que durante muchas generaciones, mientras la naturaleza del dios era suficientemente fuerte, obedecían las leyes y estaban bien dispuestas hacia lo divino, emparentado con ellos. Mientras eran dioses, no se preocupaban por esclavizar a nadie. Su divinidad los hacía estar por encima de esa naturaleza. Poseían pensamientos verdaderos y grandes en todo sentido. No se equivocaban ni perdían el dominio de sí, etcétera, etcétera. Mientras permanecía la naturaleza divina, prosperaron todos sus bienes que le describimos antes. Mas cuando se agotó en ellos la parte divina, porque se había mezclado muchas veces con muchos mortales y predominó el carácter humano, ya no pudieron soportar las circunstancias que los rodeaban y se pervirtieron. Es decir, esto es importante para comprender la mentalidad, el por qué Platón escribe este diálogo. Es la degeneración de una raza de dioses que, cuando se pervierte y su carácter humano toma mayor medida, mayor importancia, es cuando ya bajan sus instintos y ya se convierten en guerreros que lo único que quieren es conquistar a los demás pueblos. Estaban llenos de injusta soberbia y de poder. Entonces el dios de los dioses, Zeus, se dio cuenta de que una estirpe buena estaba dispuesta de manera indigna y decidió aplicarles un castigo para que se hicieran más ordenados y alcanzaran la prudencia. Reunió a todos los dioses en su mansión más importante, la que, instalada en el centro del universo, tiene vista a todo lo que participa de la generación, y tras reunirlos dijo: se acabó. Aquí termina el diálogo Critias, ¿de acuerdo? Entonces, en el Critias no se habla de la guerra, no se habla del diluvio, simplemente se explica de manera más general cómo ha sucedido la degeneración de la Atlántida, ¿de acuerdo? Y ahora os pregunto, ¿a qué os suena? Si os suena, a ver si a alguien le suena un poco los tintes de esta historia. Algo reciente, algo de nuestra cultura más cercana. ¿A alguien le suena? ¿Se le ocurre a alguien algo? Pues hay un parecido perfecto con Star Wars. El paralelismo es muy llamativo, ¿de acuerdo? Tenemos a Atenas, que es la protagonista, es la parte central de la historia. Los atenienses, con esa inferioridad, luchan contra la todopoderosa Atlántida, que es un imperio que se degenera, que pierde esa capacidad divina y acaba en una derrota brutal. Para que nos situemos, fijaos, la Guerra de las Galaxias empieza hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Platón plantea su diálogo, su historia de la Atlántida 9.000 años antes de cuando él vive, es decir, en la época clásica. Estamos hablando del 400 aproximadamente antes de la era común. 9.000 años donde no lo plantea en el continente conocido, lo que ellos conocían en Grecia, lo plantea en una isla en medio del océano Atlántico, desconocida para todos los comunes mortales. Es decir, es una zona alejada, es una galaxia muy lejana y hace mucho tiempo. Tenemos otro paralelismo. Un poderosísimo ejército
que era superior a todos los demás, con una capacidad tecnológica también superior a todos los demás, que solo se ve combatido por un grupo pequeño de héroes, la resistencia, que consiguen sobreponerse a todas las adversidades y que no tienen la misma capacidad ni en ejército ni en tecnología que el luchador. Es decir, el imperio tiene la Estrella de la Muerte, obviamente, una cantidad de clones que son los soldados, es imbatible. Sin embargo, un pequeño grupo de rebeldes con un ideal diferente al del imperio, es el único grupo que pretende hacerles frente. Y lo hacen con otro detalle, con la fuerza. Si recordáis cómo derrota Luke Skywalker, cómo destruye la Estrella de la Muerte, seguro que muchos tendrían en la mente esa escena en la que Luke desactiva el ordenador de su X-Wing y oye a Obi-Wan Kenobi que le dice confía en la fuerza, ¿de acuerdo? Es decir, apártate de la tecnología, olvídate de la importancia tecnológica, confía en tu interior. Trasladado, Platón lo que hace es que habla de la moralidad. Los atenienses ganan no porque fueran superiores tecnológicamente, no porque fueran superiores militarmente, sino porque eran superiores moralmente, eran la sociedad ideal. Entonces, el objetivo del diálogo de Platón es transmitirnos una idea de cuál es el ideal para una constitución política de un Estado, ¿de acuerdo? Con esto no estoy diciendo, evidentemente, que Platón anticipara lo que George Lucas hizo cientos de años después. Lo que quiero decir es que es un mito arquetípico, es la típica argumentación perfecta que nos llega muy bien a nosotros, nos entra muy bien esa argumentación porque contiene todos los temas que son relevantes para una sociedad. La lucha contra el superior, la superioridad moral del bien contra el mal, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, quería traer este ejemplo para que vierais que lo que hizo Platón muy bien podría ser lo que hizo George Lucas, es crear un universo, una idea en la que el bien triunfa sobre el mal, salvo que en la última película de la saga nos hagan un estropicio. En fin, ¿qué pasó después de Platón? Pues bien, tuvieron que pasar cientos de años para que alguien volviera a acordarse de la Atlántida. Es curioso y es llamativo que ningún otro historiador griego hablase de la Atlántida, hablase de una guerra en la que los atenienses vencieron a un imperio superior. Han contado decenas de guerras, tenemos decenas de detalles acerca de guerras que los atenienses ganaron y perdieron, pero sin embargo no tenemos ningún detalle acerca de la Atlántida, ¿de acuerdo? Pues vino este señor, Ignatius Donnelly. Este señor era un norteamericano, vivió a mediados del siglo XIX, republicano, muchos lo definen como un republicano radical, él propugnaba el voto de las mujeres en aquella época, en fin. En lo que aquí nos interesa, era una persona muy culta, leía mucho y se interesaba por la cultura clásica. Entonces lo que hizo fue retomar la historia de la Atlántida, los diálogos de Platón, y le fue uniendo detalles que Platón no menciona, pero que sí mencionan los arqueólogos y la historia conforme los descubrimientos se iban desarrollando en la época en la que él vivió, ¿de acuerdo? A mediados del siglo XIX. Ignatius Donnelly era fundamentalmente un difusionista. Esto es un término arqueológico. Bere Goldolsheim es un arqueólogo que es el máximo exponente del difusionismo. El difusionismo lo que viene a decir es que todos los conocimientos, todos los avances de las civilizaciones antiguas se transmitieron de una a otra por migración. Es decir, planteaba en aquella época, ahora ya está descartado, que por ejemplo la agricultura surgió en el Creciente Fértil, en Egipto, de allí se fue propagando por el resto del continente europeo, llegó a Mesoamérica y todo este conocimiento no fue por invenciones independientes, sino que egipcios fueron migrando, las personas fueron migrando con esos conocimientos, llevándolos consigo y los fueron propagando por el resto del mundo. Esa es la idea del difusionismo, que veis que encaja muy bien con lo que planteaba, no lo que planteó Platón, sino con la idea de que antiguos descendientes de la Atlántida se marcharon de allí y ellos fueron los que fueron propagando un mismo conjunto de ideas, porque ya las tenían de un origen común. El difusionismo parte de eso,
un origen común desde el cual se expande conocimientos, tecnología, etcétera, etcétera, al resto del mundo. Este libro lo que hace básicamente es comparar cómo averiguamos si esto que él plantea es cierto. Es decir, si lo que pasó en Egipto es lo mismo que pasa en Mesoamérica, ¿cómo podemos verlo? Pues hizo comparaciones. Se conocía la existencia de los obeliscos. Los obeliscos, como veis, es una construcción clásica de Egipto, casi tan clásica, me refiero a conocimiento general, como las pirámides. Se trata de una construcción muy, muy elevada, con inscripciones y un piramidión en la parte superior. Y él dijo, bueno, ¿hay algo parecido en otras civilizaciones que me permita decir, ajá, aquí hay una...? Pues sí, lo encontró con las estelas mayas. Esta es una estela maya y él en su libro lo que decía, mirad, en Egipto construían obeliscos y mirad, en la cultura maya construían estelas, que son iguales. También es una construcción elevada, tiene inscripciones, por lo tanto hay un origen común de este mismo hecho cultural. Primera pincelada, cuando queremos comparar objetos, ya sean arqueológicos o de otro tipo, hay que analizar dos cosas. Primero, la forma. Efectivamente, lo vemos si pueden tener un parecido. Si lo vemos aquí, ay, me han saltado. Si lo vemos aquí, hay un parecido, bueno, podemos decir que bastante importante entre un obelisco y una estela maya. Y hay que ver otra parte, la función. Una cosa es la forma, que físicamente nos puede parecer parecida, y otra cosa es la función. Para saber si dos objetos de distintas culturas tienen alguna relación, hay que ver si tienen la misma función, si han sido construidos de la misma manera, qué materiales se ha utilizado. Y eso es algo que Donnelly no hace. No hace porque no ha investigado lo que los arqueólogos han hecho, que es eso precisamente, analizar el trasfondo cultural de la cultura egipcia y de la cultura maya. Ahora después volveremos sobre ello. Otro ejemplo clásico, las pirámides. ¿Cómo dejarlo de lado? Esta es una ilustración que aparece en el libro, el pie, las pirámides de Tiahuanaco. Vemos este grabado y esas pretenden ser pirámides mesoamericanas. Acto seguido hay otro grabado, las pirámides famosas de Egipto, de Giza en este caso concretamente. Si vemos los grabados, salvo que me pongan el título debajo, es difícil diferenciar. Vemos las pirámides, varias juntas, mismo tamaño, ningún trasfondo, vegetación, y en las pirámides de Egipto, pues lo mismo, las pirámides del mismo tamaño, ningún trasfondo y vegetación. Claro, hay que saber que las pirámides mayas están en medio de la selva, no tienen esta configuración. También hay que saber que las pirámides mayas no terminan en punta. Las pirámides mayas, en su cúspide final, hay un templo. Ahora veremos imágenes. Esta y otras cosas los diferencian fundamentalmente, las pirámides egipcias de las pirámides mayas. Volvemos a lo de antes. La apreciación a simple vista de las similitudes, evidentemente, al que no conoce el trasfondo cultural, pues es algo que llama a la vista. Pues dice, pues es verdad. Los que construyeron las pirámides egipcios, que son más antiguas, se trasladaron y construyeron las pirámides en Mesoamérica. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la idea, ese es el libro de Donnelly, ¿de acuerdo? Empieza a hacer comparaciones entre objetos arqueológicos, origen del lenguaje, estudia las formas de vestimenta, es decir, utiliza todo lo que tiene a su mano para hacer y encontrar esas comparaciones que le permitan, al final, unir los hilos y decir, todos tienen un origen común. Pasa el tiempo, ¿de acuerdo? Ya no estamos con Ignatius Donnelly, pasa el tiempo y se descubre el sarcófago de Pacal. Esto es Palenque, en México, cultura mesoamericana de nuevo. Y aquí damos un paso más. Hasta ahora hemos visto que Platón describe la Atlántida como un imperio importante, con soldados, con marina, etcétera, etcétera, pero podemos ver que se trata pues, de un ejército de época clásica. No hay tecnología que nos diga que es algo especial. Donnelly sí, ya introduce algunos aspectos que Platón no menciona.
algunos aspectos tecnológicos. Los escritores posteriores, como Eric von Däniken, en fin, hay libros para aburrir. Este es uno de ellos más conocido, El profeta del pasado. Los extraterrestres están en todas partes. Pruebas demoledoras de las más recientes investigaciones. ¿Qué hacen escritores como Däniken, Immanuel Velikovsky y otros de este tipo? Pues hacen lo que había hecho Donnelly. Buscar comparaciones, buscar ejemplos llamativos para intentar dar pie a su hipótesis, ¿de acuerdo? Este es un escalón más porque aquí lo que nos plantean este tipo de escritores es que hubo extraterrestres directamente en el pasado y estos extraterrestres no eran más ni menos que los atlantes. Los atlantes que cuando escaparon, ¿cómo puede escapar alguien de un diluvio universal en una época tan remota? Pues con naves espaciales. Es que no hay otra manera. Si toda la Tierra queda inundada y se destruye un continente completo, la única forma de escapar es con naves espaciales. ¿Dónde encontramos un ejemplo gráfico de que hay naves espaciales? Pues eso es lo que nos plantean aquí. Bueno, aquí no se ve, vamos a verlo mejor. Esta es la losa del sarcófago, ¿de acuerdo? Esta es la losa del sarcófago de Pakal. Este es Pakal, vamos a verlo mejor. Esta es la representación iconográfica de la losa del sarcófago. Fue descrita por Ruth Lulier, que es el arqueólogo que la descubrió en los años 50 del siglo XX. ¿Qué es lo que ellos nos plantean? Pues mire, vamos a volver a Andrew Thomas a ver qué nos dice qué es esto, ¿de acuerdo? Nos dice, en Palenque, México, puede verse el curioso dibujo de un sarcófago extraído de una pirámide descubierta por el arqueólogo Ruth Lulier. Representa en estilo maya a un hombre sentado sobre una máquina semejante a un cohete que despide llamaradas por un tubo de escape. El hombre está inclinado hacia adelante, sus manos reposan sobre unas barras. El cono del proyectil contiene gran número de misteriosos objetos que podrían ser partes de su mecanismo. Después de haber analizado numerosos códices mayas, los franceses Tarad y Milieu han llegado a la conclusión de que se trata de un astronauta a bordo de una nave espacial tal como las concebía este pueblo. Poco margen a la duda, es decir, claramente estamos ante la representación iconográfica de un astronauta del pasado. Quizás así no se vea, no se comprenda del todo, vamos a verlo mejor. Este es Pakal. Está sentado en un asiento, con las manos maneja unos instrumentos. La mano derecha, quizá muchos no conozcáis, antiguamente había un Citroën, el 2 caballos, que tenía un cambio de marchas que era una barra que se metía para adelante. Esa es exactamente la descripción que ellos dicen. En la época en la que se escribe el libro, había Citroën 2 caballos por todos lados, ¿vale? Esto es un cambio de marchas de la nave espacial. Tiene un casco y un sistema de respiración artificial. Vamos a ver el cielo. Este es el cielo. Esto es el interior de la nave. Como hemos dicho, el asiento, una serie de instrumentos necesarios para volar. Este es el motor, con sus compartimentos, igualmente, su forma de... En fin, todo su mecanismo. Y este es el fuego. Esta es la expulsión de las llamas. Si lo vemos en vertical, tenemos el cono de la nave, el astronauta manejando los instrumentos, el motor y las llamas. Por si aún quedara alguna duda acerca de que esto es exactamente un astronauta del pasado, en una revista de la época aparece esta ilustración. De nuevo, poco margen a la duda, ¿verdad? Esto es lo que este libro y otra enorme cantidad de libros repiten acerca de esto. Es una prueba fehaciente de que hubo extraterrestres en el pasado. ¿Pero qué sucede? Que las cosas, desgraciadamente, y de verdad que desgraciadamente, no son tan sencillas. Aquí lo que estamos viendo, en realidad, y no es que lo diga yo, es que lo han dicho arqueólogos, y ahora explicaré más detalles, estamos viendo la caída al inframundo de Pakal. Pakal era un rey que efectivamente reinó en Palenque, y los mayas, su idea mitológica, su religión, entendía que había tres niveles: estaba el cielo, estaba la tierra y estaba el inframundo.
Entonces, en esa división en tres, la Tierra estaba formada por un rectángulo plano, esa era la Tierra. De hecho, la tumba se encuentra no dentro de la propia pirámide, como es el caso de las pirámides egipcias, sino se encuentra debajo del nivel. O sea, la entrada a la tumba de Pakal está en el mismo nivel del suelo. Hay que descender al inframundo. La mitología habla de 9 escalones para descender al inframundo. Y tenemos aquí la iconografía clásica. Primero tenemos una cruz. Esta cruz con una serpiente bicéfala y otra serpiente en el mástil superior. Esa cruz representa el centro del mundo, es el árbol del mundo, que está en el centro del mundo, ¿de acuerdo? El rey está en el nivel de la tierra. Arriba tenemos un pájaro, ¿de acuerdo? Esa es la representación del nivel celeste del cielo, según la mitología maya. Y debajo, lo que tenemos es el monstruo del inframundo. Este monstruo es la representación de la destrucción y la generación de vida por parte de la Tierra. Está dividido en dos. Ahora no se aprecia mucho, pero la mitad inferior es esquelética y la mitad superior está vivo, porque tiene las pupilas dilatadas. Eso lo que demuestra es que es la Tierra regeneradora de vida, tanto destruye como crea la vida, ¿de acuerdo? Entonces es la caída de Pakal desde la vida hasta el inframundo. Eso, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos porque se ha estudiado el trasfondo cultural de la cultura maya, se han leído los códices, se han traducido y se ha hecho una interpretación. Lo malo de Thomas y de muchos escritores como él es que no se preocupan de ese trasfondo. Toman un dato concreto, una imagen, que desde luego, si nos la plantean como yo lo he hecho aquí, evidentemente es un astronauta con una nave espacial, pero cuando conoces el trasfondo te planteas, oye, es que a lo mejor no es así. De hecho, en estos libros y en la hipótesis que ellos plantean, lo plantean como un hecho único. Es un único astronauta el que hace lo que refleja este sarcófago. Pero ¿qué sucede? Que no es único. Este es un mapa de Palenque. La tumba de Pakal está aquí, en el templo de las inscripciones. A escasos metros tenemos otro templo, el templo de la cruz. Es este. ¿Veis lo que comentaba antes? Las pirámides mayas tienen un templo en la parte superior, donde estaba el sacerdote, donde se hacían sacrificios, etcétera, etcétera. ¿Y qué encontraron los arqueólogos en el templo de la cruz? Pues este tablero, grabado de la misma manera que estaba grabada la losa del sarcófago de Pakal. Son tableros, lo que significa que están en horizontal, están en la pared, al final del templo. Vamos a verlo con más detalle. ¿Qué vemos aquí? Pues curiosamente vemos exactamente la misma iconografía. El pájaro, la cruz y el monstruo del inframundo. ¿Dónde está lo único de Pakal? Desaparece cuando a escasos metros otro templo plantea la misma iconografía, puesto que es la misma religión. Están planteando exactamente el mismo conocimiento de Pakal, el pájaro, la cruz y el monstruo del inframundo. Exactamente igual. Pero es que hay más. Del templo de la cruz pasamos al templo de la cruz foliada. Menos distancia todavía. Otra pirámide, evidentemente ya bastante deteriorada, con otro templo en la cúspide. Y de nuevo, otro tablero central exactamente igual. Bueno, exactamente igual no. Aquí las serpientes bicéfalas están sustituidas por mazorcas de maíz. No es una serpiente, estas son las representaciones de una mazorca de maíz. Evidentemente, volvemos a la agricultura, a la tierra generadora de vida. Los mayas, si no tenían cosechas, evidentemente no podían sobrevivir. Y el pájaro, la cruz y el monstruo del inframundo. Exactamente lo mismo. 3 inscripciones iguales en el mismo recinto de Palenque. La diferencia es que la de Palenque estaba en una tumba del rey Pakal y esa inscripción estaba ahí para demostrar su paso de la vida a la muerte y de ahí al inframundo. ¿De acuerdo? Bien, vamos terminando.
¿Qué podemos decir de todo esto? Hay mucha discusión acerca de la pseudoarqueología, las hipótesis más allá del conocimiento científico. ¿Por qué tiene tanto éxito? ¿Por qué tuvieron tanto éxito en su época los libros de Däniken, etcétera, etcétera? Hay que llegar a entender que cuando Däniken publicaba, que sigue haciéndolo, aunque el último libro me parece que fue 2011 o 2013, ganó muchísimo dinero. Erich von Däniken, un suizo que era, su trabajo evidentemente no tiene relación con esto, escribió mucho, escribía muy bien, yo reitero, es que los libros se escriben, se leen muy bien, ganó mucho dinero, creó un parque temático, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente leyó esos libros y se sintió, dijo, es que es verdad lo que veo aquí? La primera explicación ya la he aventurado antes, es la pareidolia. La pareidolia es un mecanismo que tenemos todos en nuestro cerebro y es el de ver cosas que en principio pueden no tener ninguna relación, pero que nos hacen conectar. Aquí, ¿qué vemos? Pues vemos una cara, la boca con los dientes y un hijo. Este mecanismo cerebral es porque el cerebro nos lleva a buscar relaciones. Estamos diseñados, no diseñados, esa es la peor palabra que puedo usar. Hemos evolucionado, estamos adaptados biológicamente para hacer esas conexiones. Entonces, cuando vemos un obelisco y vemos una estela maya, automáticamente hacemos la conexión. Cuando vemos una pirámide maya y una pirámide egipcia, hacemos también esa conexión. Por eso los libros utilizan ese tipo de ejemplos. Esos ejemplos para que nosotros rápidamente hagamos esas conexiones y no nos preocupemos del trasfondo, de pararnos a analizar si realmente lo que estamos viendo es real o no. Nos quedamos en ese primer impacto, ¿de acuerdo? Hay una serie de puntos que básicamente todos comparten. Empezando por un rechazo de la cronología establecida. Es muy importante para estos escritores no entrar en detalles de antigüedad. Cuando analizamos la tumba de Pakal, los arqueólogos en la época en la que Thomas y todo eso se estaban escribiendo acerca del astronauta, etcétera, etcétera, los arqueólogos ya habían publicado cronologías, traducciones, interpretaciones acerca no solo del sarcófago, sino de toda la cultura en general, de toda la idiosincrasia de los mayas. La pregunta es, por tanto, ¿ellos no conocían lo que habían escrito los arqueólogos o simplemente lo habían dejado de lado? No lo sabemos. Lo que está claro es que teniendo la posibilidad de comprender realmente lo que significaba por ejemplo, la losa de Pakal, no fueron más allá de hacer esa afirmación. Otro hecho importante, en lugar de utilizar pruebas arqueológicas, emplean otro tipo de material, otras fuentes de información. Como hemos dicho, la búsqueda de similitudes y las interpretaciones subjetivas de mitos y leyendas. Cuando, repasando el libro de Thomas, hay una referencia bibliográfica cuando dice que los franceses Tarad y Milieu llegaron a la conclusión, y hay una referencia bibliográfica. Me voy a ver dónde estos señores han explicado que la tumba de Pakal es un astronauta. Y la referencia me lleva a un artículo en una revista, que es El Blanco y Negro, también los viejunos como yo saben, es una revista que aquí en España por lo menos, se repartía con el ABC, es decir, una revista de cultura general, una revista general como un periódico, que se repartía semanalmente, y en una entrevista en ese periódico, estos señores, que no sabemos quiénes son, dijeron eso. Ya está, con ese dato, automáticamente Thomas monta la idea de que estamos ante un astronauta, y como hay una referencia bibliográfica, pues ponte tú a buscar en 1975 la revista publicada en Francia, es casi imposible que nadie, por lo menos fuera de ese país, pudiera acceder a la fuente original para ver quiénes eran esos señores y dónde dijeron eso, porque a lo mejor eran escritores de novelas, es decir, que ni siquiera eran científicos que estaban afirmando algo con rotundidad, ¿de acuerdo? Entonces, hay ese hecho general, ir a fuentes
variopintas, digámoslo así, para ir cogiendo detalles de su interés. Esto se une con lo siguiente. Las citas de los trabajos científicos se escogen, se tergiversan o sencillamente se inventan. De nuevo, cuando vamos la bibliografía, este libro, que tiene 250 páginas, tiene exactamente 70 referencias bibliográficas. Más de la mitad son de artículos y de entrevistas periodísticas, más de la mitad. Evidentemente, con esto en la mano, y yo lo he intentado, he ido intentando, con la capacidad que tenemos ahora de entrar en Internet y buscar en archivos digitalizados, a buscar esas fuentes originales para ver de dónde salen. Es imposible. Es decir, no tengo manera, yo por lo menos no he tenido ocasión de comprobar si las citas que aquí aparecen son citas reales a trabajos reales. Pero claro, eso yo que me he molestado en hacerlo. ¿Quién de los cientos de miles de lectores se plantea siquiera decir, oye, voy a buscar esta fuente tal, este artículo publicado en alemán, en tal sitio? No lo hace casi nadie. No lo hace casi nadie y claro, nos basamos en lo que hemos leído en un libro. Insisto, yo leo esto en un libro y digo, pues si está escrito y en un libro publicado en un editorial, pues será cierto. Lo mismo pasa con las citas de trabajos reales. Cogen artículos científicos reales y de un artículo de 10 páginas cogen una frase sin el contexto. La frase es correcta, la cita también, pero la conclusión es absolutamente la contraria. Pero claro, ¿quién va a ir a la fuente original a buscar esa cita y esa explicación? Muy poca gente lo hace, ¿de acuerdo? Esquema básico, ideas simples y obtener conocimiento sin esfuerzo. Cuando lees estos libros y terminas, dices, puf, sé un montón de historia, he aprendido un montón de arqueología, he aprendido un montón de biología, de astrofísica, de astronomía, etcétera, etcétera. Porque es un bombardeo continuo de información, dato tras dato tras dato, que van martilleando y reafirmando la hipótesis que se va vertiendo en el libro desde el principio. Es muy difícil abstraerse a eso. ¿Por qué? Porque son ideas simples y te da la sensación de que obtienes mucho conocimiento y además así, sin esforzarte. Claro, el método científico en arqueología es radicalmente opuesto. Hay que saber que los arqueólogos plantean hipótesis. Esas hipótesis las contrastan en los yacimientos arqueológicos. Analizan exhaustivamente cada cosa, cada objeto, cada gran... Y creedme que es así. Tamizan la tierra buscando pequeños fragmentos, por el pequeño que sean, porque toda esa información, analizada en su conjunto, permite obtener una imagen más clara de lo que ayer ha pasado. Es decir, es un trabajo muy laborioso, muy complejo y que requiere mucho esfuerzo y tiempo. Cuando esa hipótesis se analiza con los datos del yacimiento y se contrasta, se vuelve a someter a hipótesis en otro yacimiento, en otro lugar, para de nuevo iniciar el ciclo. ¿Qué sucede? De nuevo, que una ciencia, o sea, una disciplina como la arqueología se vuelve científica. Se vuelve científica cuando aplicas el método científico. No solo porque evidentemente hoy en día las excavaciones arqueológicas implican el trabajo de enorme cantidad de científicos de muchos campos, geólogos, físicos, químicos, biólogos moleculares, es decir, hoy en día el trabajo de un equipo arqueológico no es el trabajo de un arqueólogo, es el de un equipo multidisciplinar, porque cada rama del saber, cada goteo de información unida en su conjunto permite hacer esa extrapolación. Una de las cosas que los pseudoarqueólogos echan en cara a la ciencia convencional, a la arqueología, es que cambian de opinión. Si uno acude a trabajos de arqueología o de historia de hace 50 años, verá que muchos de ellos han perdido completamente su vigor, han perdido su importancia, se han refutado. Pero es que ese detalle precisamente es lo que distingue a la ciencia de la pseudociencia. La pseudociencia es un dogma. Ni uno de los escritores, de los autores de estos libros, ha cambiado jamás una coma de su planteamiento. Lo mismo que decía Eric Bogdanica en el primer libro es lo mismo que mantiene en el último, escrito 40 años después, cuando nuestro conocimiento del pasado ha evolucionado y ha aumentado enormemente.
Estos son dogmas, no cambian, porque evidentemente, si hoy cogiéramos a Andrew Thomas y le pusiéramos delante las imágenes de Palenque de los templos que hay a escasos metros, tendría que decir, pues me la han colado o yo me he pasado con esta conclusión, ¿de acuerdo? Ese es uno de los detalles que distingue, como digo, a la ciencia de la pseudociencia. La ciencia cambia, evoluciona y pretende, evidentemente, mejorar. Aquellas hipótesis que se plantearon en el pasado, cuando se ven contrastadas con un yacimiento, con un conocimiento actual, y se cambia, pues no pasa nada, se cambia. No es un fallo, ¿de acuerdo?, de la ciencia, del arqueólogo, sino que es al revés, es el funcionamiento normal de la ciencia. De nuevo, ¿qué ha pasado con estos tipos de libros? Yo me estoy centrando mucho en libros que quizá me digáis, bueno, es que son muy antiguos, son escritos en los 70, en los 80. Hoy en día hay pseudoarqueólogos, ¿de acuerdo? Hoy en día hay personas que, y como dije al principio, científicos, muchos de ellas, que siguen manteniendo postulados que podríamos calificar de pseudoarqueólogos. ¿Por qué siguen teniendo? Graham Hancock, por ejemplo, es uno de los más prolíficos y más conocidos actualmente. ¿Por qué siguen teniendo este conocimiento? Todos conocemos Cuarto Milenio, el canal Historia, Discovery Channel, etcétera, etcétera. Esos documentales sobre extraterrestres del pasado, que yo lo he dicho más de una vez, yo los veo mientras estoy arreglando la cocina y me entretienen porque estoy viendo, me están contando una historia que tiene mucha coherencia y yo digo yo, pues macho, es que lo cuentan muy bien. ¿Por qué siguen teniendo? Porque hay un vacío. Los arqueólogos profesionales, los científicos, no llenan el vacío de la divulgación. Los arqueólogos trabajan, su trabajo es recopilar esa información, como hemos dicho antes, es un trabajo complejo, pesado, y su trabajo principal es comunicar esa información, esos hallazgos al resto de la comunidad científica, primero porque hay que comunicar y después para ser sometidos a escrutinio. El descubrimiento que yo no comparto no puede ser contradicho por otro equipo de otro yacimiento que me diga, no, pues mira, conclusión que tú llegaste no es correcta o hay que matizarla porque yo he visto aquí esto. Es decir, están ocupados, obviamente, que su trabajo principal es ese, pero también tienen que llegar al público. El trabajo de un arqueólogo no tiene que ser escribir artículos científicos de 20 páginas que solo lean compañeros de la profesión. Tiene que ser escribir libros o acudir a programas, documentales, por internet, como sea, hoy los medios son enormes, para intentar servir de contrapeso a la enorme cantidad de tiempo que tienen este tipo de personajes. Otro tema que tampoco me quería dejar de lado, la motivación. ¿Por qué? ¿Por qué estas personas escriben y acaparan internet, programas, etcétera, etcétera? La primera motivación es económica. Ya he dicho antes, Erich von Däniken se hizo rico, literalmente, vendiendo estos libros. Después el famoso parque fracasó, en fin, ya no es lo que era. Pero se gana mucho dinero. No es el dinero toda la motivación, que podríamos decir, bueno, pues si alguien escribe un libro y vende muchos libros, pues perfecto. No es solo eso. El problema de la pseudoarqueología está en que hay un trasfondo racista en muchos de los planteamientos pseudoarqueológicos. Cuando hablamos de que los egipcios no eran capaces de construir pirámides porque tenían que venir extraterrestres para hacerlo, estamos diciendo que eran seres o personas inferiores. No tenían la capacidad suficiente y tenían que venir seres extraordinarios para hacerlo. Cuando decimos que los nativos americanos no tenían una civilización, una cultura como la que podemos conocer, la griega, etcétera, etcétera, estamos reduciendo su importancia y la trascendencia que en realidad tuvieron. Además, concretamente los indios norteamericanos, los indios nativos americanos, el hecho de tratar de quitarles esa importancia cultural viene relacionada también con quitarles las tierras. Los colonos americanos masacraron y diezmaron a los nativos americanos, les robaron literalmente sus tierras y hay todavía hoy hay pleitos para que los nativos americanos que fueron reducidos a pequeñas parcelas, las famosas reservas, recuperen sus tierras ancestrales porque están allí enterrados sus antepasados, etcétera, etcétera. Entonces, hay un trasfondo más allá que el simple interés económico. Hay mucho de racismo y, evidentemente, hoy en día, cuando, por ejemplo, personas como Graham Hancock plantean que la civilización
los que llevaron la civilización al continente americano, los primeros que entraron en América fueron solutrenses, es decir, personas para que me entengáis, como seres humanos modernos, anatómicamente modernos, que viajaron a través del océano Atlántico en la época del último máximo glacial, cuando había una glaciación por todo el planeta, y no fueron los primeros nativos americanos los que vinieron por Siberia, por Beringia y entraron en América, está cayendo en lo mismo. Está cayendo en quitarle a los nativos americanos su importancia. Lo que viene a decir es que al ser los primeros los solutrenses, de piel clara, que también es falso, y más parecidos a nosotros, lo que está diciendo es que los solutrenses fueron aniquilados por los invasores, que eran los nativos americanos. Entonces, eso se utiliza por los supremacistas blancos hoy en día en Estados Unidos para decir que los nativos americanos no tienen derechos, son asesinos, etcétera, etcétera. Es decir, lo que quiero trasladar es que la pseudoarqueología, vale, he hablado mucho de que hoy podemos verlo como, bueno, vendió mucho libro y tal, es que hay un trasfondo ahí atrás que es muy importante no dejar de lado, ¿de acuerdo? Ya termino. Me quedo con dos frases. El escepticismo no es una postura, sino una actitud. Es decir, ser escépticos, tener un pensamiento crítico cuesta mucho trabajo, es costoso. De hecho, lo vemos hoy en día con las elecciones, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hay tantas, está apareciendo muchas empresas como Maldita Ciencia, Maldito Bulo? Es decir, ¿por qué hay empresas que tienen que dedicar su esfuerzo y su tiempo a desmentir los bulos que vemos en televisión, en internet, etcétera, etcétera? Porque sabemos todos que nosotros no lo vamos a hacer. Es decir, tenemos que dejar a personas expresamente el trabajo de desmentir los bulos que nos encontramos día a día en Facebook, Twitter, etcétera, en todas las redes sociales. Es costoso. Es decir, para una persona comprender la civilización, es que es un trabajo de toda una vida. Hay personas especializadas en Egipto, en Grecia, en Sumer, etcétera, etcétera, y es su vida. Y aún así no llegan a conocer en profundidad todas estas civilizaciones. Evidentemente es más fácil meter un montón de datos en un libro que comprender la cultura, el trasfondo, ¿de acuerdo? Otra cita que me encanta de Richard Feynman: hay que tener la mente abierta, pero no tanto como para que se te caiga el cerebro al suelo. Es decir, tan malo es la pseudoarqueología como estar cerrado a posibilidades. Como hemos comentado antes, el método científico nos dice que lo que hoy es cierto, mañana puede ser incorrecto, porque haya un nuevo descubrimiento, como ha pasado y como seguirá pasando, en todas las ramas de la ciencia. Entonces, evidentemente, no hay que estar cerrados a esa. Por eso yo antes, al principio, cuando decía en la definición de pseudociencia, cuando dice la definición que podéis ver en Wikipedia, etcétera, etcétera, aquellos comentarios o aquella interpretación del pasado hechas por personas fuera de la comunidad académica, no. Cualquier persona, hay científicos, como decía, que son pseudocientíficos, hay arqueólogos que defienden la hipótesis solutrense, esa hipótesis de que llegaron antes personas atravesando el océano Atlántico que por Siberia. Son arqueólogos que enseñan en universidades. Entonces, ellos son pseudocientíficos, son pseudoarqueólogos. Bueno, hay que analizar no a la persona, no quedarse con quién dice qué, sino qué es lo que está diciendo, en qué se basa para apoyar su hipótesis. Y entonces ya sí, podremos criticarlo o podemos decir, bueno, pues tienes razón, ¿vale? Entonces, es una distinción que creo que es importante tener en cuenta porque hay que ser respetuoso. Es decir, es que puede ser que esas personas mañana tengan la razón y digamos, ayer me insultabas, me ponías de vuelta y media como un inventor y hoy tengo la razón. Entonces, hay que tener, yo por lo menos, trato de tener mucho cuidado con eso. En definitiva, no os aburro más. Gracias y espero que os haya gustado. Que le gustaban los libros y eso, la verdad que lo han demostrado. O sea, de aquí Albert Rivera aquí trayendo cosas ahí a tope, ya no te vale. Y se ha traído, ¿cuánto te ha traído? 4 o 5. Creo que es una buena muestra de charla estética o de realmente de discurso estético en cuanto a ciertos discursos, ¿no? Yo lo que
Ahora viene la sesión de preguntas, o sea que ahora podéis preguntar lo que queráis, para eso me gustaría aquí, para que no me matéis la pregunta. Yo a mí la duda que se me viene es que sí, que muy bien, que hay que dudar de todo, bueno, dudar de todo, sino que hay que ser realmente, que hay que ser escéptico en cuanto a la información que nos llega, ¿no? Y yo que sé, por ejemplo, mi padre cuando era pequeño pues me enseñaba un montón de cosas de ciencia y fue la primera persona que a mí me inyectó la curiosidad. Pero es que a mí ahora, pues hace poco me manda cada cosa que es bastante dudosa, ¿no? Y lo que pasa es que hasta qué punto tenemos que estar cuestionando todo, cómo Claro. sabemos cuándo algo puede ser verdad o no. Sobre todo porque a lo mejor nosotros estamos metidos en un círculo más científico, pero para otras personas, ¿cómo la introduces para decirle, tienes que consultar esta fuente y no esta otra? ¿Por dónde tienes que empezar a leer? Es complicado, por lo mismo que ya decía antes, es un trabajo. Es decir, yo para dar esta charla, pues, como ya he dicho, yo soy divulgador porque he buscado, he leído, he estudiado. Cuesta trabajo. Yo la recomendación que le hago a todo el mundo es, cuando tengas dudas, pregunta a alguien que tú creas que sabe y que te pueda indicar. Evidentemente, nada es fácil. Es decir, el que viene a mí preguntándome, por ejemplo, oye, he oído que, por ejemplo, es un artículo científico real. Se publicó en Nature un artículo que decía que había seres humanos en América hace 130.000 años. La fecha aceptada es 30.000. Es mucho. Y se publicó en Nature un artículo científico. ¿Cómo no puedo creer lo que dice este otro artículo científico? Digo, no es que ni tienes que creer ni tienes que dejar de creer. Si quieres comprobarlo, léelo. ¿Que no lo entiendes? Porque es un artículo que está escrito en un término científico farragoso. Busca a alguien que te lo explique. No pretendas tener una respuesta de esto es falso o esto es cierto por esto, porque estaríamos cayendo en lo mismo. Me estarías creyendo a mí, por ejemplo, por lo que te estoy diciendo. Si tú quieres saber algo, tienes que esforzarte, tienes que leer, tienes que preguntar, hablar con mucha gente y tener esas ganas. Yo diría a esa persona que el conocimiento fácil te lo da leer este tipo de libros. Si tú quieres realmente o tratar de comprender, tienes que esforzarte, tienes que leer mucho, distintos autores y contrastar, sobre todo contrastar. No te creas una cosa, sino que busca distintas versiones o distintos planteamientos sobre eso que has visto. Es complicado. Sobre todo cuando ya incluso ya no sabes por qué contrastar, porque si metes en Google los 5 primeros resultados siempre son, No. siempre son las mismas historias. Claro, es que el problema que tenemos hoy en día es que estamos bombardeados, literalmente, bombardeados. Entonces, por eso surge maldita ciencia, maldito bulo, porque lo que buscamos es dónde acudo cuando tal político ha dicho tal barbaridad. Pues me voy a maldito bulo, que es su trabajo, seguramente, y si no lo han dicho, lo digo, oye, mira, ¿qué ha sido esto? Y ellos van y te contestan. ¿Qué es lo que hacen este tipo de empresas? Contrastar. Preguntan a la persona, oye, mira, ¿tú has dicho esto? Van a su programa, oye, ¿está escrito realmente esto aquí? Buscan las fuentes. Es decir, hacen el esfuerzo, el trabajo que nosotros deberíamos hacer si quisiéramos o si tuviéramos tiempo. También es verdad, obviamente, que no todo el mundo puede entender de arqueología, de biología o de astrofísica. Pero también está la labor de los científicos, los académicos, de escribir libros en lenguaje llano para que todos los que no somos profesionales podamos entenderlo. Es decir, es complicado, es que no es fácil, por eso proliferan. Claro, es que juntamos lo que tú dices, el clic, es que se junta con que tú ahora en Internet pesa más leer la noticia, o sea, darle al entrar en la noticia que leer. El titular es lo que te engancha. Vas y lees después y dices, no, pues no, es que el titular no tiene nada que ver con lo que es. Y ese es el pan nuestro de cada día. ¿Qué trasfondo hay de eso? Que es que hay dinero, que cuantos más clic, más ganan. Entonces, el objetivo de ese medio, de esa publicación, de esa red social, no es informar, es obtener un beneficio. Claro, por eso digo, es que cada vez es más difícil, cada vez es más difícil. Entonces, si uno realmente quiere ir, pero esto vale para la arqueología, para todo, si uno quiere ir comprendiendo lo que hay de verdad, pues tiene que ir a distintos sitios. No basta con quedarte sentado tranquilamente leyendo tu muro de Facebook, que además lo más normal es que tu muro de Facebook comparta tus mismas opiniones. Entonces, no sales de tu círculo y es complicado.
Cuando yo estaba explicando, digamos, las características de estos pseudoarqueólogos, y yo en mi cabeza es que era básicamente lo mismo que puedes poner en un pseudoarqueólogo, por ejemplo. Es lo mismo, cherry picking, el tomar un dato aislado, inventar alrededor de todo lo que tú quieras sin tener en cuenta todo lo que debe haber alrededor. Es exactamente lo mismo, se repite Exacto, una y otra vez exacto, en cualquier disciplina. porque es lo sencillo, es decir, es algo que funciona. Es que funciona, entonces Tenemos el cerebro estropeado para creernos esta cosa tan fácil. no tenemos que ser curiosos y tenemos que dar ese salto. Es decir, el salto de decir, oye, pues me voy a molestar, macho, voy a buscar esto que se está diciendo aquí, voy a buscarlo. Voy a perder 5 o 10 minutos en verlo. Lo que pasa es que, claro, hay que enganchar. Yo siempre digo que lo primero que hay que hacer es enganchar a la gente. Después ya podrás tirar y contarles más cosas, y yo en el blog lo hago mucho. Yo escribo de muchas cosas porque busco que al que le interesa un tema, después vea otro tema. Es decir, yo no escribo sobre evolución humana, por ejemplo. Yo hablo sobre biología, Darwin, en fin, de muchos temas, porque no, al que le gusta la biología a lo mejor no le interesa para nada la tecnología o no le interesa para nada la literatura. Pero si entras en un ciclo donde encuentras cosas diferentes, pues a lo mejor pillas un poco y le enganchas la curiosidad y es, en fin, es el objetivo. Una preguntilla. Volviendo sobre el tema de la Atlántida, parece poco como claro, ¿no?, que al final lo que hay es una metáfora, ¿no?, la Atlántida, ¿no?, es lo que según lo que nos describe Platón, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tal como lo describen, me llama un poco la atención, yo no sé si habrá investigado también por ahí o no, que tal vez como describe, bueno, parece que habla como también de quizás de los pueblos del mar o de los minoicos antiguamente, porque hablaba también de 8.000, 9.000 años antes de la existencia de Platón, que coincidía con una época... No sé, exactamente. Sí, es que eso es el trabajo que han hecho. Vamos a ver, cuando hablamos de personas que se han dedicado al mito de la Atlántida, hay un espectro muy amplio. Está desde el puramente inventivo hasta el realmente interesado en la historia y en la arqueología, que quiere comprobar si lo que allí hay es verdad. Y de ahí surgen el buscar, se ha buscado en Doñana, en Grecia, en América. Francis Bacon planteó que la Atlántida era todo América, cuando escribió su libro La Nueva Atlántida. Es decir, se ha hecho ese esfuerzo. Efectivamente, los minoicos era el ejemplo más posible, porque Tera, la isla, desapareció en un volcán, en una erupción. Es decir, se buscaba esa comparación. Pero claro, el problema está en que Platón sitúa la Atlántida más allá de las columnas de Heracles, del estrecho de Gibraltar. Pero claro, todo eso también es interpretable. La traducción del griego clásico a la traducción moderna permite un juego de saber si estaba más allá o es que estaba allí. Hay otros que dicen que, claro, está en Doñana porque es que es allí donde estaba, en Cádiz, en Gades, donde estaba la Atlántida. Entonces, ha habido muchos intentos. ¿Qué problema hay? Que no hay restos arqueológicos. Es decir, se ha analizado el fondo marino, se buscó en las Azores, se pensó, las Azores es una isla que sobresale en la actualidad. ¿Y si lo que hay debajo fuera la Atlántida? ¿Y si fuera debajo de las Azores, que es lo que vemos hoy en día, estuviera allí? Pues evidentemente no, ni en el centro del Océano Atlántico, ni en las Azores, ni en el mar Mediterráneo hay nada que se le parezca. Entonces, si tú me preguntas hoy en día, ¿la Atlántida existió? Yo te diría, no lo sé. Desde luego, con la información que tenemos hoy, no. Pero no te puedo negar que mañana haya algún hallazgo que diga, anda, no como la planteó Platón, pero, ojo, ¿y si hay una civilización? Es decir, la mitología también en eso juega un importante papel, porque el ser humano le encanta contar historias, nos encanta contar historias. Nosotros evolucionamos, hay unas teorías que dicen que el ser humano evolucionó y se hizo moderno cuando se sociabilizó, cuando nos contábamos historias en el fuego y dejamos de preocuparnos por nosotros mismos y empezamos a preocuparnos por el grupo. Entonces, adaptativamente, la mitología tiene su importancia. Entonces, no podemos decir que porque es un mito es falso. De hecho, hay muchos mitos que podemos extrapolar a cosas reales, porque era la vida, ¿de acuerdo?, de estos pueblos que nos precedieron. Entonces, hay un juego ahí, pero ya te digo, tal como hoy está planteado, evidentemente no. Y el mito también, el mito de la Atlántida ha evolucionado, desde el puro de Platón
hasta el de los extraterrestres, naves espaciales, etcétera, etcétera. O sea que es un tema que ha dado mucho juego y seguirá dando, y seguirá dando. ¿Preguntilla más?